En este video voy a explicar qué es el thread pool de .NET y cómo funciona. ¿Qué es el thread pool? El thread pool no es más que una parte del entorno de ejecución de .NET, el CLR, que se encarga de manejar los threads para que los desarrolladores no tengan que hacerlo ellos mismos. Este thread pool se comparte entre todas los tipos de aplicaciones que se ejecutan en .NET, las de escritorios, los web services, los mobiles, todas usan el thread pool. En el thread pool hay dos tipos diferentes de thread. Están los IO thread y los working thread. ¿Qué es un thread? Bueno, un thread no es más que el contorno de ejecución, más bien el contexto de ejecución donde se ejecutan tareas. Tanto el thread IO como los worker thread son eh, thread comunes, pero tienen propósitos diferentes. ¿Qué son los IO thread? Los IO thread son los que manejan las IO requests. ¿Qué son las IO requests? Pues las lecturas de archivos, las peticiones a la base de datos, peticiones HTTP a servicios externos. Las IO requests pueden ser síncronas y asíncronas. Las síncronas son en las que un thread inicia a ejecutar una tarea, pero ese thread queda en estado de espera hasta que la tarea finaliza. Pero las asíncronas inician ejecutando una tarea, pero mientras esa tarea se ejecuta, el thread puede ir ejecutando otras tareas. Y los worker thread son thread que comúnmente .NET los usa para ejecutar tareas cortas, pero que consumen mucha CPU. .NET usa o casi siempre en las aplicaciones web o de escritorio, etcétera, los thread IO y los worker thread trabajan, trabajan juntos siempre o casi siempre. La forma en que nosotros manejamos los threads en .NET es usando el thread class, el task class y el parallel class. Pero antes de ver eso, quiero explicar qué es concurrencia y paralelismo. Concurrencia no es más que ejecutar tareas en intervalos de tiempo. Eh, Les explico. Cuando nosotros iniciamos o ejecutamos una aplicación de .NET, se crea un thread principal que se llama primary thread o main thread. Y en este ejemplo de acá tengo dos tareas, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hace eh, .NET? Aunque el procesador tenga un solo núcleo, se puede hacer concurrencia. ¿Y qué hace .NET? Empieza a asignar tiempo. Mientras una se va ejecutando, se le asigna tiempo a otra para ejecutarse. Y esto ya lo maneja el thread pool de .NET y ese proceso se llama splicing time. Y cuando ya el thread se desocupa y no hay más tareas por ejecutarse, el thread no se destruye,
el thread queda en un estado eh, el lib o que no se está usando para ejecutar más tareas que vengan muy prontos o algo así. ¿Por qué? Porque los threads son muy costosos de hacer para el thread pool. Por eso no se destruyen, solamente quedan ahí esperando por solicitudes próximas. Y el paralelismo si es ejecutar dos o más tareas al mismo tiempo, pero para hacer este proceso si tienes que tener sí o sí un procesador con más de un núcleo. Y hay que tener mucho cuidado para hacer paralelismo en .NET porque puede ser peligroso si no lo sabes hacer. Ok, aquí tengo una aplicación de ASP.NET y si yo inicio esta aplicación y aquí le doy a ejecutar, voy a colocar aquí un breakpoint. Voy a colocarlo aquí. Y yo miro los threads que están creados, se ve que hay tanto worker thread como IO thread, ¿sí? ¿Y por qué lo hace? Porque estoy haciendo peticiones o uso de las IO asíncronas. Y esa IO asíncrona crea otro worker thread para llevar a cabo otras tareas y ir haciendo splicing time entre todas esas tareas. Eso es lo que hace .NET. Porque hay que saber cómo funciona esto. Porque eh, cada vez que nosotros ah, usamos el await, estamos diciendo que vamos a diciéndole al CLR o al thread pool que necesitamos un thread para ejecutar esta tarea. Y obviamente el thread pool tiene un límite que depende de tu procesador. Y si tú tienes o estás usando mal el task class, puedes hacer que tu aplicación deje de responder porque todos los threads están ocupados. Eso se conoce como thread starvation. Para evitar eso, eh, no hay otra forma que analizar bien tu código y ver en qué parte puede estar fallando y cómo lo pueden mejorar. Y tienes que entender cómo funcionan estas métodos como el task.run, el task.whenAll. ¿Por qué? Porque si no conoces cómo usar estos métodos correctamente, en lugar de una solución, pueden ser un problema. Entonces, pues eso es todo lo que tengo por explicar. Y si tienen dudas, en los comentarios me pueden dejar sus preguntas.